Buenas tardes para todos. Les saludamos cordialmente a todos a nuestro programa Tu Espacio de Educación Financiera. Yo soy Osvaldo, le voy a estar acompañando hoy. La ingeniera Liliana Randel no se encuentra con nosotros, pero sí ya estamos con un tema súper interesante para el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre tributación para emprendedores. Vamos a estar hablando un poco sobre la formalización y también la EAS. Para ellos nos va a estar acompañando nuestra invitada de hoy, que es la contadora pública Liz Benítez. Y bueno, ya vamos también ya a la nota del día. Estamos hablando un poco sobre economía, factura electrónica. DENIT realiza controles presenciales a contribuyentes emisores. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios DENIT anunció que se encuentra realizando controles presenciales a los contribuyentes emisores de factura electrónica. Actualmente más de 17.000 operan con el sistema. Vamos a estar hablando justamente de esto con nuestra invitada, la contadora pública Liz Benítez. Muy buenas tardes, Liz. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación una vez más en este espacio. Perfecto. Bueno, Liz, para que la gente te conozca un poco, presentate como profesional. ¿Sos contadora entonces? Sí, soy contadora pública. Soy especialista en didáctica universitaria y actualmente me estoy preparando para ser instructora también de SINAFOCAL. Si nos comentaba recién que estaba llegando de ahí. Sí, les mando saludos a mis compañeros. Excelente, excelente. Seguramente estarán prendidísimos. Bueno, nuestro tema de hoy es tributación para emprendedores. Vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Cuáles son los documentos entonces, Liz? Para empezar la base, uno como un contribuyente se tiene que inscribir con el RUC. ¿Y cuáles son los requisitos para empezar entonces un emprendimiento con el RUC para registrarse? Bueno, en este caso el RUP es el registro único del contribuyente. Debemos contar con nuestra cédula de identidad, domicilio, una ubicación o puede ser un lugar donde estemos alquilando. También una factura de algún servicio público, ya sea ANDE, puede ser de la ESAB o de alguna guatería. Y también lo que es muy importante es el tema del correo, que tenemos que contar con un correo. Muchas veces el contribuyente no cuenta con un correo y... Correo electrónico estamos hablando. Claro, y usa el correo electrónico, qué sé yo, de su hermana, de su hermano, y en realidad tendría que ser algo personal. Y es ahí que muchas veces los contadores nosotros creamos el correo para ese cliente. ¿Un correo entonces directamente del emprendimiento o un correo personal en caso de que se va a inscribir como persona física? Bueno, personal en este caso. Perfecto. Sí. Excelente. Bueno, y ahí tenemos que hacer una aclaración entonces ya para los emprendedores, diferenciar qué es la persona física y la persona jurídica. Claro, esa sería ya la estructura legal. O sea, ¿cómo yo voy a operar? ¿Cómo te vas a inscribir como contribuyente? Sí. Si vas a ser una unipersonal o si vas a ser una persona jurídica como emprendedor dentro ya del registro de tu empresa ante la DENIT, ¿correcto? Así mismo es, sí. Excelente. Bueno, entonces explicando un poquito, ya nos había mencionado esos documentos que necesitamos y eso se procesa directamente ya desde el portal digital, ¿correcto? De Marangatú. El portal digital de la DENIT, ahora se llama DENIT, anteriormente tenía otro nombre. Tenía el nombre de SET y ahora Sí, actualizó, así sí, mismo es. Y ellos responden en 3 días hábiles esa solicitud del RUP. Excelente. Bueno, ese es el plazo, entonces, ¿tiene algún costo? No tiene ningún costo. Excelente. Bueno, entonces ya una vez que uno hace el paso de registrarte y solicitar el RUC, después directamente ya pasamos a la parte de emisión de factura. Entonces, ¿verdad? Uno ya se inscribe y ya directamente, si se inscribe como unipersonal, tiene la opción de emitir factura. ¿Todavía se puede facturas impresas o ya son todas electrónicas? No, todavía tenemos las impresas, tenemos la virtual. Después está la ecuatía y la ecuatía. Solo que hay algunas restricciones en cuanto a la factura virtual. Si uno quiere emitir factura virtual, tiene que tener IVA o IRP o los dos impuestos. Pero no puede ser un contribuyente de IR simple o IR general. No puede contar con ese tipo de factura virtual en este caso.
Excelente, excelente. Bueno, entonces según la obligación tributaria es el caso entonces ya de la factura física de empresa. Justo recién estábamos ampliando una nota sobre factura electrónica al inicio del programa, entonces por eso nada más la pregunta. Y bueno, y hay un paso importante también para la formalización que es la cédula MIPYMES, ¿verdad? Que eso es una inscripción que se hace ante el viceministerio de MIPYMES que acredita justamente el estatus de la empresa como MIPYMES ya directamente. Ese también es un documento. ¿Usted hace esa gestión? También realizamos, sí. Excelente. ¿Qué tal el paso directamente con ese documento? Bueno, vamos a decir que en realidad la gente todavía es reacia a eso. No se quiere inscribir la gente. No, pero ¿Por qué sería eso? Y la verdad que no sabría decirte por qué, pero es que no hay mucho conocimiento sobre el tema. Yo creo que se tendría que hacer más debate sobre la ley MIPYME y ahí la gente va a poder conocer más, adentrarse más. Excelente. Bueno, para ampliar un poco para la audiencia, la cédula MIPYMES es un documento que emite el viceministerio de MIPYMES a través de la ley de MIPYMES y es un documento de formalización también. Muchas veces creemos que decimos, ¿verdad? Yo soy formal o yo estoy formalizado, yo estoy legal o soy legal solamente por tener RUC y en realidad hay varios documentos que hay que completar para un emprendimiento y con eso directamente ya se completa el ciclo de formalidad y esos documentos son la patente municipal, licencia comercial, también cuenta con lo que sería justamente la cédula MIPYMES y ahí vamos a un punto importante, Liz, que es la EAS. Incluso las cuentas bancarias también, ¿verdad? A nombre de la empresa. Vamos a ir un poco a hablar sobre la EAS, que es la empresa por acción simplificada. Se recomienda mucho actualmente para los emprendedores abrir una EAS o registrarse como EAS. ¿Por qué sería eso, Liz? Bueno, se recomienda por el tiempo estimado que se realiza la solicitud, pero teniendo en cuenta un poco no es tan simple que digamos. ¿Por qué? Porque lleva mucha responsabilidad este tipo de empresas. Porque tiene una contabilidad, tiene que tener asamblea, hay impuestos en las cuales se tiene que distribuir las ganancias de los socios. Entonces conlleva varios requisitos, varias cuestiones que hay que planificar muy bien y no se hace de un día para otro. Perfecto, Liz. Bueno, y vamos a comentarle un poco a la audiencia justamente sobre esos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para abrir una EAS? Principalmente, los socios tienen que estar con su documento de identidad, cédula de identidad paraguaya sería, o si es extranjero, entonces pasaporte, ¿correcto? Sí, así mismo. Bueno, en realidad hay dos tipos de EAS. Está la unipersonal, que puedo ser yo, Mariela, o puede ser la otra que es a partir de 2 socios. Esos son los tipos de EAS que actualmente tenemos. Excelente. Bueno, y la EAS es Empresa por Acción Simplificada, es una personería jurídica, sí, muy parecido también a la SA y SRL, pero con otro tipo de impuesto. ¿Puedes explicar un poquito más sobre los impuestos que tiene o las obligaciones según la actividad económica? Bueno, según la actividad económica que pueden tributar, puede ser el IR simple, puede ser el IVA y también el IDU. Y el IDU ya se tributa cuando se va a repartir las utilidades entre los socios. El IDU es el impuesto de dividendos y utilidades. Sí, correcto. Bueno, ¿y el IRE? Y el IRE es el impuesto a las rentas, ya sean actividades de servicios, sería capital más trabajo. Perfecto, perfecto. Bueno, y volviendo un poco a la constitución de una vez que uno ya tiene, digamos, los documentos básicos que sería cédula, ya está definido, vamos a suponer que vamos a abrir una EAS unipersonal. ¿Qué otro documento necesitamos ahí? Bueno, necesitamos también el domicilio, también necesitamos lo que es la acta de constitución, la proforma, pero eso se hace todo a través de un sistema que se llama SUBASE, que es una parte muy práctica para mostrar acá, ¿verdad? Pero sí sería interesante hacer un taller sobre eso. Excelente. Bueno, el SUBASE es el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas, que es también de forma digital. A través de internet se accede directamente a la página web y ahí se empieza a completar la preforma. Básicamente, entonces, uno para abrir una EA se recomienda siempre a los emprendedores tener justamente por las ventajas que tiene como persona jurídica. Muchas veces el problema más grande que hay suele ser que uno tiene una empresa unipersonal y no hay una formalización en cuanto a la institucionalidad. Sin embargo,
cuando uno tiene un emprendimiento es mejor tener una persona jurídica porque se hace la separación, hay que tener una estructura mucho más formal en cuanto a lo que sería ya, por ejemplo, los balances, libros contables y otros. Asimismo, Liz, entonces, en específico ahí estamos hablando de que se hace un acta de apertura, se conforma a eso, entonces a través del sistema se declara que en este caso estamos hablando de un ejemplo que es una EAS unipersonal y ya pasamos directamente al siguiente paso que sería... las asambleas. Se realiza una asamblea como si fuese cualquier otra sociedad, así como se hace una SA o una SRL, solo que en este caso ya es mucho más abreviado el proceso. Esa es otra ventaja también que tiene la EAS, ¿correcto? Sí, así ¿Cuánto mismo. tiempo tarda eso? ¿O directamente ya es presentar el documento y proceder? 48, 72 horas. Directamente ya en la aprobación del sistema una vez que se haya cargado el acta de asamblea, ¿correcto? Así mismo. Excelente, bueno. Y ahí entonces cargamos en el sistema, ya tenemos eso y pasamos al siguiente paso ya que sería la constitución, ¿correcto? Bueno, entonces sale esa constitución de forma, digamos, digital a través del sistema. ¿Cuál es el siguiente paso ahí? Bueno, y después tenemos que hacer la asamblea ordinaria, donde ahí leemos todo, quiénes son los socios, se tiene un balance de apertura, cuáles van a ser las acciones, qué es lo que cada uno va a ir poniendo, ¿verdad?, dentro de esa sociedad. Los aportes, claro. Ya sea aportes de bienes de capital o también aporte económico, ¿verdad? Sí. Entonces, para explicar un poquito esa parte sería, dentro de la sociedad se declara dentro de ese documento, si yo tengo un local comercial, por dar un ejemplo, elige mi socio y yo digo que mi aporte capital va a ser que yo pongo este salón por valor de, dar un ejemplo, 20 millones y el LIS va a poner para capital operativo 10 millones para la empresa que queremos abrir, entonces eso se declara en ese documento y ya está bien especificado, ¿correcto? Así mismo. Bueno, y después tenemos la parte de la distribución de las acciones en el caso de que sea una EAS con varios socios. ¿Cómo sería eso, Liz? ¿Qué vos recomendás en esos casos? Bueno, muchas veces no se quiere distribuir. Siempre un problema ahí la distribución, ¿verdad? O ya problema la mitad la repartija, ¿verdad? Entonces, en la parte ya de justamente la distribución de las acciones, ¿cómo se hace? ¿Se hace nominales y nominales? ¿Cuál es la recomendación que vos tendrías al respecto? Bueno, en realidad nominales sería mejor. Y depende también de la cantidad de socios. Pasa que muchas veces cuando son muchos ya hay más controversias, ya como que no hay un acuerdo. Bueno, vamos a explicar un poquitito para que la gente sepa cuáles son, porque muy técnico esta parte, la parte nominal y nominal. Bueno, en realidad eso se tiene que ver dentro de la asamblea ordinaria. Ahí ya se define. O sea, se tiene que definir ahí en realidad. Siempre nosotros damos una asesoría, pero en realidad ellos son los que tienen que definir. Bueno, ahí tocaste un punto muy importante, Liz, que es la parte de la asesoría. Siempre se recomienda contratar a un profesional contador que entienda la parte de EAS. A veces hay muy pocos entendidos, normalmente por la cantidad de contadores que hay. Normalmente se conoce más sobre unipersonal directamente como persona física, SASRL, y como la EAS es una personería jurídica nueva que se está incorporando, entonces en algunos casos hay más desconocimiento al respecto. Se recomienda entonces contratar a contadores que tengan ya conocimiento al respecto. Y un dato no menor es que hay que poner en el sistema como tercero autorizado, una vez que ya esté constituido la empresa, al contador de la empresa que va a estar operando, para que justamente se tenga esos detalles bien definidos. Para que él también pueda tener conocer acceso todo lo que ellos están haciendo. Así mismo, Sí. Y el control. Bueno, y entonces nosotros estábamos hablando ya de la parte constitutiva y luego ya vamos entonces a lo que sería la parte ya del capital, como mencionábamos recién. En caso de que uno quiere transferir o cambiar acciones dentro de la EAS, ¿cómo se hace? Eso se decide en la asamblea ordinaria. O sea que si yo quiero vender, si la empresa ya está funcionando y yo dentro de unos años quiero vender mi parte dentro de las acciones, yo tengo 20 acciones dentro de la empresa, entonces vendo y directamente ya se decide por asamblea. Sí. Perfecto. Estábamos hablando recién también justamente de lo que es ya las acciones al portador, y eso requiere justamente regularizar en Hacienda y en la dirección de personas y beneficiarios finales. En un detalle no menor es que hay una multa que se paga si es que no se hace bien eso. Está estipulado en la ley número 5.895/2017.
y justamente las acciones están para poder definir los socios o definir cuáles son las partes que le corresponden a los socios. Estamos hablando también de algunas obligaciones en cuanto a la EAS-LIS sobre justamente errores frecuentes. Y bueno, ¿qué le puede pasar a un emprendedor si intenta realizar los trámites sin asesoramiento personal? Que es lo que más pasa a veces, ¿verdad? A veces de repente no queremos pagar o nos cuesta un poquitito por la inversión y decimos, ¿verdad? Puntualmente en el caso de la EAS, porque es muy digital todo y es fácil entrar en internet, entrar en Google, buscar, averiguar, preguntar y ya uno cree que puede hacer, ¿verdad? Y ese es el problema, a veces resulta un tanto peligroso porque no recurre a los profesionales para asesorarse. ¿Qué recomendás en esos casos, Liz? Bueno, y yo recomiendo que busquen asesoramiento de una persona que tenga conocimiento de este tipo de empresas. Y el error muchas veces nos trae multas, porque al desconocer alguna ley o algún cambio, pagamos fuertes multas después. Excelente, y también nuevamente hay que contratar a un contador o contadora que entienda el tema para resolver, entonces desde un principio ya se recomienda tener ese asesoramiento. Bueno, y también al presentar justamente documentos incorrectos o incompletos, eso está sancionado con multa y también implica ya justamente que retrasa todo el proceso. Hay veces, por ejemplo, que se presentan mal los documentos o sale la factura por 90 días, 60 días, justamente a causa de eso, ¿verdad? ¿Cómo eso se subsana después, Liz? Hay que pagar la multa, ordenar todo lo que está con incumplimiento, si hay que presentar algún impuesto o la RG90, por ejemplo, que ahora está muy fuerte, está vigente más que nunca. Justamente vi que el viceministro el actual ministro estaba mencionando sobre eso, autoridades justamente al respecto de lo que es la RG90. Sí. Perfecto. Bueno, entonces esas son una de las complicaciones que uno puede tener al presentar mal sus documentos si es que no tiene el asesoramiento correcto. Y ahí vamos a un punto interesante, que es qué problemas pueden surgir si los libros no están al día o no están bien, que mencionábamos recién también. Y bueno, uno de los puntos más, digamos, que trasciende mucho al no hacer de forma correcta es que tendremos problemas en las auditorías, nuestros cierres, nuestros balances. Eso es lo que nos va a ocasionar también al tomar una decisión dentro de las asambleas. Excelente. Sí, eso justamente invalida las decisiones de la asamblea y ahí puede generar conflictos entre socios, ¿verdad? Porque si algún socio quería ya hacer algo, no se puede avanzar, hay que volver a hacer el acta de asamblea, hay que volver a hacer eso, entonces eso imposibilita incluso realizar movimientos financieros si es que los libros no están al día. Y eso genera problemas legales o incluso puede generar un cierre de la empresa, que es una consecuencia mucho más grave en cuanto a eso, ¿verdad? Que parece un detalle muy sencillo, pero es difícil. Bueno, y en cuanto a los libros, ¿cuáles son los trámites que se hacen? Mencionaba que hay que rubricar eso. Eso se tiene que rubricar en el registro público. Está en el libro de acta, está el libro de asamblea de los accionistas. Está también los libros diarios, el inventario. Pero esos tienen que estar rubricados. O sea, no sirve si no están rubricados. Y muchas veces pasa eso, ¿verdad? Que vos encontrás seguramente en algún momento que ahí está dentro de la empresa, pero no está rubricado. O no está completo. No está actualizado. No está actualizado. Está nomás ahí. Sería directamente para completar nada más. ¿Y cómo se completa eso, Liz? Bueno, cada libro tiene cuál es su fin. Está el libro de asambleas que se completa cada vez que se realiza una asamblea. Siempre hay una persona que se encarga de hacer eso. Y bueno, eso se elige ya dentro de la asamblea quién es la persona que se va a encargar de realizar, ¿verdad? Entonces ahí empiezan los conflictos, Liz, y es que las personas que vos mencionaste no hacen su trabajo que están designados en la asamblea, porque hay casos y casos, ¿verdad? Hay veces que normalmente para completar nada más se designa dentro de la asamblea, que estamos hablando de un documento formal, y finalmente dentro de la estructura operativa de la empresa no hay esa figura o no se cumple ese rol. Entonces ahí genera un conflicto, ¿verdad? ¿Cuáles son los conflictos que más complican la gestión de la EA si es que pasa eso? Conflictos va a haber siempre. Algunos conflictos muchas veces ocurre cuando algún socio quiere salir. Y no, es que salís nomás, por decir, ¿verdad? Se tiene que hacer una asamblea y se comunica ahí que ese socio quiere salir. O que no está de acuerdo al repartir ciertas utilidades, por ejemplo. O porque quiere, vamos a decir, quiere integrar más acciones dentro de la empresa.
Esos son los conflictos que pueden darse en otras situaciones más. Y hay un detalle no menor que justamente las acciones que están sin socios quedan directamente para la entidad, ¿verdad? Y a veces ahí está también un problema porque no se repartió esa acción y alguien quiere y empieza un conflicto ahí, ¿verdad? Ese así también mismo suele ser un problema. Y eso se soluciona directamente con un acuerdo formal entre las partes, ¿verdad? Así mismo, sí. Finalmente en la asamblea se decide todo, ¿verdad? Y ya en una asamblea extraordinaria, sí. Y eso implica otra vez justamente volver a hacer una asamblea, volver a pagar, volver a presentar esos documentos. Y entonces es un costo más al final, ¿verdad? Siempre es importante, la base es estar bien asesorados y justamente hacer los pasos como corresponde. Y teniendo en cuenta un punto importante también, nosotros los contadores también podemos organizar las asambleas, porque anteriormente se decía que solo los escribanos. Nosotros también podemos. Actualmente entonces ya se puede o es solamente un desconocimiento sobre el... Yo creo que es un desconocimiento más bien. Entiendo. Bueno, y ahí es importantísimo entonces acortar la brecha, porque uno ya tiene su contador por lo general de confianza. Entonces lo que tendría que hacer es solamente ya solicitar toda vez que el contador preste ese servicio, ya directamente entonces solicitar y hacer. Sí, así mismo. Ya tiene un costo adicional, pero sí puede hacer. Excelente, bueno, y la formalidad naturalmente tiene su costo y también justamente la informalidad tiene un costo mucho más caro, que es justamente perder oportunidades, las multas y otros problemas más. Y sobre el punto justamente es súper importante hablar de algo que es el contador. Siempre, o yo recomiendo particularmente a las personas que le conozco, siempre le digo que el contador tiene que estar designado dentro del sistema como un tercero autorizado, para que justamente el contribuyente tenga el control veraz de lo que está haciendo el contador y también haya una responsabilidad compartida. Recordemos que todo lo que haya dentro de la empresa, o si ya sea una persona jurídica o una persona física, la responsabilidad recae totalmente dentro del contribuyente. Y en algunos casos sí es compartida en el área penal o lo que corresponda, pero en cuanto a las sanciones tributarias o de imponible a multa, siempre va a recaer en la empresa o en el contribuyente como persona física o como persona jurídica. Así es, Liz, ¿correcto? Así mismo es, sí. Y en ese caso, ¿vos tenés un estudio contable mencionado justamente? Sí, yo tengo un estudio contable en San Lorenzo. ¿Cómo se llama el estudio? MB. MB. ¿Me mencionaba también cómo están en las redes sociales? Sí, yo estoy como Mariela Benítez, CP. Excelente, entonces ahí también la gente te puede seguir. Hablamos un poquito de los pasos antes de constituir una EAS. ¿Qué hay que hacer? Seguramente hay un análisis de viabilidad que vos haces, Liz, para ver si es viable o no. ¿Cómo haces el asesoramiento al emprendedor para constituir la EAS? Bueno, hay una serie de preguntas que nosotros le enviamos a las personas que quieren realizar este tipo de empresas. Excelente. Y comentando un poco cuáles son esas preguntas para que el emprendedor que está tomando nota ya pueda preparar su respuesta. Entonces, cuando te contacte Liz, ya va a poder darte esa respuesta con más precisión. Lo básico es cuántos socios son, sus nombres, su número de cédula, domicilio, qué es el bien que quiere aportar, cuál es la actividad que quieren realizar, porque hay actividades también que no son viables. ¿Cuáles son las actividades de repente que no son viables? Bueno, por ejemplo, una de ellas no puede ingresar a la bolsa de valores, por ejemplo. Son limitantes. Sí, entonces hay algunas cuestiones que hay que ir viendo. Se hace un estudio de mercado también de la actividad que quieren ejercer, digamos, ellos, los contribuyentes. Excelente. Bueno, y también estamos hablando de un tema interesante, que la EAS tiene una ventaja en cuanto a las cuentas de ahorro, por ejemplo, que se puede abrir ya a nombre de la persona jurídica, a nombre de la empresa. Entonces, recientemente vi que hay un convenio vigente entre el MIC y el BNF. Por lo tanto, uno al crear la EAS en la página web, creo que hay un botoncito que tocas, le das clic y ya se hace la solicitud de la apertura de cuenta de ahorro. Comentando más al respecto. Así mismo Liz. es, solo que lleva su tiempo. ¿Tiene un plazo de cuánto tiempo más o menos? Y 3 semanas, a veces menos, depende. Pero sí lleva un tiempo. Y eso de igual manera hay que recurrir, hay que llevar los documentos, ¿cómo sería? Bueno, en realidad ahora ya es todo vía online. Todo digital. Sí, todo digital, pero sí hay un momento que se tiene que ir para firmar. En este caso el representante legal, ¿verdad? Que es la persona
autorizada de la empresa. Él es el que O sea, está la autorizando. cara, sí. Pues vamos a hablar un poquitito de esa parte también para comentarle a la gente que entienda un poco. En la asamblea, correcto, ya se designa un representante legal que puede ser uno de los socios, como no también, Sí. puede ser un tercero. Explicando un poquitito al respecto, que es la parte importante también. Finalmente, el representante legal es el que tiene el poder de la firma de la empresa. Bueno, en la asamblea, digamos que se elige, siempre hay candidatos y ahí se elige quién va a ser el representante legal en este caso. Y después lo que se elige también es un síndico. Y en esa asamblea también ya se elige de repente el contador o la escribana o el abogado, porque también hay abogados tributaristas que manejan este tipo de empresas. Entonces, dentro de esa asamblea, la primera asamblea que se hace, ahí es donde se decide todo prácticamente. En la asamblea constitutiva. Y en el caso de que sea un emprendedor y tenga justamente unas EAs unipersonal, ¿cómo sería? Él es el representante legal directamente y él figura ya, digamos, en los campos que corresponda. Bueno, y en ese caso es solamente él. No hay otra. Él ejerce todo, entonces. Sí, así mismo. Y ya directamente con su contador. Sí, así es. Excelente. Bueno, estamos hablando entonces de las actividades económicas de la EA como tal, que justamente son el comercio. Estamos hablando un poco entonces de prestar servicios y otras actividades que es súper importante que el emprendedor conozca y sepa qué actividad económica desea ejercer y que le explique bien a su contador para que el contador pueda justamente designar en qué tipo de impuesto va a ir, en qué tipo de obligaciones tributarias va a caer. Por ejemplo, vamos a un ejemplo en específico, comercio al por menor, por ejemplo, ¿en qué impuesto va eso? Bueno, y va a tributar IVA y puede ser IR simple, IR general. Depende de su facturación. Excelente. Y ahí justamente va un dato no menor que es de acuerdo al nivel de facturación. O sea, si cuanto más facturas, vas a ingresar en otra categoría de impuestos. Y si facturas poco, entonces ¿cuál es la categoría inicial? Si repetís otra vez. IR simple. IR simple, excelente. Bueno, y ahí entonces tenemos ya las obligaciones tributarias, que es un dato no menor para el emprendedor. Y por sobre todo también el capital suscrito, ¿verdad? Siempre, ¿cuánto es el mínimo del capital suscrito que hay que declarar? Bueno, en realidad no hay un mínimo. Puede ser 500.000, puede ser 1.000.000. Excelente. Bueno, y esa es una ventaja también que tiene el emprendedor a la hora de inscribirse, porque no hay un monto mínimo máximo como lo que es en la EAS o la SRL en comparación a eso. Entonces la EAS es una herramienta muy importante como un primer paso para iniciar la empresa y como persona jurídica. Entonces los requisitos son mucho más simplificados, justamente el nombre lo dice, empresa por acción simplificada. Entonces ahí uno puede acceder directamente ya. Entonces, estábamos hablando de los pasos que se recomienda antes de constituir una EAS. Estábamos diciendo que el análisis de viabilidad define ya directamente entonces qué actividad económica desea ejecutar esa empresa. Es decir, yo como emprendedor, ¿a qué me quiero dedicar? Si quiero ser comerciante, si voy a abrir un restaurante, si voy a abrir una mueblería, entonces yo defino eso, le explico a mi contador o contadora lo que vamos a hacer y sobre eso ya entonces se define en las bases legales, es decir, se escribe eso y ya directamente se detalla. Liz, entonces yo te contrato a vos, nosotros estamos escribiendo ya lo que sería la parte ya de las actividades económicas y posteriormente hablando de económica y de números, que es lo que le interesa al emprendedor, ¿cuánto cuesta hoy abrir una EAS? Bueno, ya con la asesoría, con mi asesoría, en este caso de contadora, un sueldo mínimo. Un sueldo mínimo Sí. sería ya abrir y entonces ya hacer todo lo que sería la parte legal. Sí. Perfecto, Liz. Bueno, es un monto relativamente accesible, reiterando nuevamente que es más caro ser informal, ¿verdad? No, así mismo. Entonces hay muchos beneficios en cuanto a la formalidad. Mencionando eso, hay un crédito justamente para lo que es crédito de emprendedor, inclusive en la cooperativa Sagrados. Entonces uno puede asociarse con su emprendimiento directamente y acceder presentando ya también los documentos de declaraciones de IVA y otros, que ahora justamente vamos a explicar eso, Liz. El balance en específico
debe una EAS presentar justamente los balances, aunque tribute en IRE simple. El IRE simple, recordemos recién que dijimos que es el inicio o es el impuesto más básico que una EAS puede tener. Así mismo. Aún tributando el IR simple debe presentar balance, sí o sí. Ahí entonces entramos en un tema interesante porque estamos hablando de la liquidación de IVA o de impuestos mensualmente. ¿Cómo hacen? Seguimos usando el sistema tradicional de que el contador retira los papeles y vamos a hacer justamente cuentas y luego se hace la liquidación de impuestos. ¿Siguen trabajando de esa manera o cómo hacen con los emprendedores? Bueno, también de esa manera, bueno, ellos nos traen o nosotros nos vamos a buscar. Excelente. Entonces ya directamente se hacen las presentaciones y finalmente hablamos también de algo importante que es las presentaciones mensuales de IVA, que por lo general el emprendedor te suele pedir solamente pasame mi último IVA para algo, ¿verdad? Para retirar un crédito o lo que sea, ¿verdad? Eso entonces se hace la presentación mensual y el dato no menor es que el contribuyente tiene que controlar eso, debe verificar si está de acuerdo, entonces para poder justamente hacer la presentación. Y bueno, también hablamos un poquito de que todas las EAS entonces están obligadas a hacer su presentación anual de balance y esto se hace en la asamblea, ¿correcto? Así mismo. Un detalle importante también es en la presentación mensual de IVA. En mi caso yo siempre mando un resumen de cómo quedó el formulario, por decir, que entró, que salió. Siempre hago ese resumen y le envío a mis clientes. Es como ¿cómo se dice? Es como un extra o es como algo que me identifica. Un valor agregado. Sí, así mismo. Bueno, y ese es un detalle no menor que el emprendedor tiene que tener en cuenta siempre. Tiene que mirar, revisar y ver si está todo correcto como él presentó, ¿verdad? Entonces eso finalmente va a tener una responsabilidad que hablábamos recién. La responsabilidad legal o la responsabilidad directamente recae en el emprendedor y en el caso de que esté especificado en el sistema que es un tercero autorizado del contador, también hay una responsabilidad compartida en cuanto a eso, pero siempre todas las multas van a caer sobre la empresa o sobre el emprendedor directamente. En este caso, si es persona física, si es unipersonal o directamente ya en base a la sociedad. Eso es importantísimo recalcar, porque a veces seguramente te pasa el que le envías y enseguida te responde sí, ¿verdad? Y voy ya calculando y no miró y me dijo que sí nomás ya, ¿verdad? Entonces suele pasar seguramente eso. Entonces el emprendedor tiene que manejar muy bien esos detalles, esos números, y eso también le va a servir justamente para saber cuánto impuesto va a pagar a fin de año, que es un dato no menor que hay que previsionar eso, ¿verdad? A veces creemos que porque tenemos ese 10%, el emprendedor a veces cree que ese 10% le va a quedar a favor, pero en realidad es el monto que tiene que ir sumando para poder, una vez que cierre el ejercicio fiscal en el impuesto de dividendos y utilidades, ahí va a hacer el pago. Entonces, le explicando un poco cómo se hace ese proceso. En este caso depende mucho del impuesto. Si es un impuesto, a ver, si es el IRE simple, vence en marzo de cada año. Después está el IU, que es después de cada asamblea, que se tiene que presentar también. Excelente. Y un dato no menor que siempre eso también el empresario, emprendedor tiene que tener en cuenta las fechas de vencimiento para justamente hacer sus presentaciones. A veces estamos siempre pendientes, yo también soy contribuyente, y estamos a veces pendientes del contador que te avise, pero en realidad vos tenés que saber, vos tenés que enviarle como emprendedor ya a tu contador o contadora tus documentos, entonces días antes, y ya para que entonces cuando llegue la fecha de presentación ya uno solamente haga la aprobación, decir si está todo bien y se proceda a la presentación. Bueno, en mi caso yo siempre envío un recordatorio a los clientes. Por ejemplo, que sus comprobantes tienen que traer del 1 al 5 de cada mes. Ese es un recordatorio. Una fecha de referencia, entonces Claro. con eso ya se procede. Sí. Excelente, Liz. Buenísimo. Bueno, recordá un poco, Liz, tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Mariela Benítez CP. Excelente. Bueno, entonces también nos acompaña Mariela, estamos hablando sobre la EAS, ella es contadora pública, estamos hablando un poco sobre formalización acá en todo espacio de educación financiera. De esta manera entonces estamos cerrando el programa ya del día de hoy. Yo soy Osvaldo Figueredo, de mi parte ha sido todo por hoy. Muchas gracias, muy buenas tardes.